Me llamo María Guadalupe, tengo 40 años y vivo en un rincón perdido de México. Cada día se asemeja al anterior, con una monotonía que me envuelve y una rutina que parece no tener fin, llenando mis horas de cansancio y falta de esperanza. Los amaneceres siempre traen consigo las mismas preocupaciones: ¿qué comeremos? ¿Cómo sobreviviremos un día más en este lugar olvidado? Mi esposo y yo compartimos una vida marcada por la pobreza, una pobreza que no solo es material, sino también emocional. La desesperanza se ha vuelto parte de nuestro día a día, y el amor que alguna vez nos unió ha quedado sepultado bajo el peso de los años y las dificultades. ¿Hasta cuándo podría soportar esta monotonía? El techo, lleno de remiendos, apenas soporta las lluvias, y el patio que compartimos con los pocos animales que tenemos es un reflejo de nuestra situación. Las gallinas picotean el suelo polvoriento, y nuestro perro, un animal flacucho y sin mucha energía, apenas se mueve. Mis sueños de juventud, aquellos que una vez me llenaron de esperanza, se han desvanecido. Soñaba con una vida distinta, una llena de risas, de hijos corriendo por el patio, de un hogar cálido donde el amor se sintiera en cada rincón. Pero esos sueños se han apagado, y lo que queda es el silencio, una distancia insalvable entre mi esposo y yo. Ya no hablamos más que lo necesario, nuestras palabras se han vuelto escasas, y la casa que alguna vez resonó con promesas de un futuro mejor ahora es un lugar lleno de ausencias. Pero, a pesar de todo, había un lugar donde encontraba un consuelo inesperado: Tacho, nuestro burro. Su presencia silenciosa comenzó a llenar el vacío que ni mi esposo ni la vida podían ocupar. Cada vez que lo miraba, veía algo más que un animal de carga. En sus ojos tranquilos, en la manera en que movía sus orejas al escucharme, encontré una calma que no había sentido en años. Era como si Tacho pudiera entenderme sin necesidad de palabras, como si su simple presencia fuera suficiente para aliviar la carga de mis pensamientos. Me encontraba pasando cada vez más tiempo a su lado, buscando en su compañía algo que hacía mucho tiempo había perdido, la sensación de que, aunque todo estuviera roto, aún había algo que podía repararse. Con el tiempo, comencé a notar a Tacho de una manera distinta. Su mirada serena y su comportamiento tranquilo parecían absorber toda mi tristeza, como si pudiera entender el peso que cargaba cada día. Cada vez que me acercaba a él, sentía que una parte de mí, esa que había estado apagada por años, comenzaba a despertar. Pasaba cada vez más tiempo con él, disfrutando del silencio compartido que nos envolvía como un refugio secreto. En esos momentos, no existía la pobreza, ni el dolor, ni la soledad, solo la calma que su presencia me proporcionaba. Me daba cuenta de cómo sus ojos me seguían, como si entendiera lo que sentía sin necesidad de palabras. Esa conexión silenciosa se había convertido en mi escape, mi único consuelo en medio de una vida que me asfixiaba. Cuando mi esposo iba al pueblo, esos eran mis momentos favoritos del día. Podía estar sola con Tacho, hablarle de mis pensamientos y mis sueños perdidos, acariciar su pelaje mientras me escuchaba en silencio, sin sentirme juzgada. Esos momentos eran mi única fuente de libertad. Sentía que podía ser yo misma, sin esconderme detrás de la máscara de la esposa resignada, sin las expectativas que la vida me había impuesto. Con Tacho, encontraba una paz que hacía años no experimentaba. Había algo en la tranquilidad de Tacho que despertaba algo dentro de mí que había estado dormido por mucho tiempo. Era como si su presencia me recordara la posibilidad de volver a sentir, de volver a vivir, aunque solo fuera por un breve instante. ¿Qué diría mi esposo si supiera lo que pasaba por mi mente? Un día, mientras lo alimentaba, sentí una conexión especial que me sorprendió. Fue como un despertar, algo dentro de mí que había estado dormido por años comenzaba a revivir. Al principio, me asusté, pensando que debía evitarlo, pero luego, poco a poco, me fui sintiendo atraída por esa sensación de vitalidad que regresaba. Desde ese momento, no pude evitar buscar más tiempo con Tacho, esa presencia que me ofrecía una tranquilidad que la vida cotidiana me había negado durante tanto tiempo. Hacía excusas para estar cerca de él, cualquier razón era suficiente: cuidar su pelaje, darle un poco más de forraje, limpiar su espacio. Cada pequeño momento que pasaba a su lado se convirtió en un escape que anhelaba profundamente. A veces le contaba historias de mi juventud mientras permanecía a su lado, otras veces simplemente me quedaba en silencio,
apoyada cerca de él, escuchando su respiración, encontrando en esos simples gestos una paz que había olvidado que podía sentir. Sentía una conexión con él que me ofrecía un consuelo emocional que no encontraba en ningún otro lugar. Era una mezcla de emociones que me daba miedo explorar, pero al mismo tiempo me atraía con fuerza. Sabía que había algo especial entre nosotros, algo que iba más allá de lo racional, algo que no podía explicar con palabras, pero que sentía profundamente. Con cada momento compartido, la conexión se volvía más fuerte. Había algo en su mirada, algo en la manera en la que me observaba con sus ojos tranquilos y profundos, que me hacía sentir comprendida. Tacho no era solo un burro para mí, era mi confidente silencioso, un refugio emocional en el que podía confiar sin miedo al juicio. Cada vez que apoyaba mi mano sobre él, sentía una calma que hacía años no conocía. Mi vida estaba llena de incertidumbres, de obligaciones, de un amor que se había convertido en costumbre, pero con Tacho, todo se simplificaba. Era como si el mundo se desvaneciera cuando estaba con él, y solo quedáramos los dos, en ese rincón del campo que parecía ser solo nuestro. Esa mezcla de paz y consuelo, combinada con el miedo a lo desconocido, me mantenía en un constante estado de contradicción. Sabía que esto podía terminar mal, pero no podía evitarlo. Había algo en esos momentos, algo que hacía que valiera la pena todo el riesgo, algo que me hacía sentir, por primera vez en mucho tiempo, que estaba viva de verdad. Las noches se volvieron inquietantes. Me acostaba junto a mi esposo, pero mis pensamientos estaban llenos de Tacho. En mis sueños, él se convertía en una presencia que me brindaba consuelo, un apoyo silencioso en mis momentos de mayor vulnerabilidad. Me despertaba llena de culpa, tratando de entender qué significaban esos sueños. Sabía que reflejaban mis propias necesidades emocionales y la soledad que me embargaba. Intentaba concentrarme en mis tareas diarias, esforzándome por no pensar en él, pero era inútil. Cada vez que trataba de enfocarme en otra cosa, su imagen volvía a mí. Cada noche, sin falta, Tacho volvía a aparecer en mi mente, y yo me preguntaba por qué tenía este poder sobre mí. Era imposible ignorar cómo su presencia me daba una sensación de tranquilidad y compañía que había estado buscando desesperadamente durante tantos años. Mi vida había sido una sucesión de responsabilidades y sacrificios, y Tacho, con su calma y su forma de estar siempre presente sin pedir nada a cambio, se había convertido en mi único refugio. Intentaba convencerme de que todo era solo un escape, una manera de lidiar con la soledad que me embargaba, pero en el fondo, sabía que había algo más profundo. Había una conexión que iba más allá de la necesidad de escapar, algo que me ofrecía la paz que tanto anhelaba. Con cada noche que pasaba, mis sueños seguían siendo un reflejo de mi necesidad de tranquilidad. A veces, me veía en el campo junto a Tacho, sin preocupaciones, sin nada más que la calma de estar a su lado. En esos sueños, no había culpa, solo una sensación de alivio que no podía expresar en mi vida diaria. Me despertaba con la sensación de que, aunque esos momentos solo existieran en mi mente, eran lo más cercano a la paz que había sentido en mucho tiempo. Esa dualidad me atormentaba, porque sabía que lo que estaba sintiendo no era correcto, pero al mismo tiempo, no podía dejar de anhelar esos instantes en los que podía ser completamente yo misma, sin el peso de la realidad aplastándome. Los días se volvían una lucha constante contra esos pensamientos. Intentaba concentrarme en mis labores, remendar la ropa, cuidar del hogar, alimentar a los animales, pero siempre había algo que me llevaba de vuelta a Tacho. Su imagen aparecía en los momentos más inesperados, y sentía como mi corazón se llenaba de una mezcla de culpa y deseo. Cada vez que me encontraba junto a él, el conflicto dentro de mí crecía, pero también crecía la necesidad de esos momentos de conexión. Sabía que estaba caminando por un sendero peligroso, uno que podía destruir lo poco que quedaba de mi vida, pero no podía evitarlo. Había algo en esos sueños, en esos sentimientos, que me hacía sentir que aún estaba viva, que aún podía sentir algo más que el vacío y la desesperanza. Una mañana, cuando mi esposo se fue al pueblo, tomé una decisión impulsiva. Desaté a Tacho y lo llevé al claro detrás de la casa, un lugar apartado donde el mundo parecía más lejano, donde el peso de mis preocupaciones parecía disiparse aunque fuera solo por un momento. Me senté a su lado, sintiendo la hierba bajo mis piernas,
y apoyé mi cabeza en su lomo mientras las lágrimas caían lentamente por mis mejillas. Era como si todo lo que había estado reprimiendo, todas las emociones y frustraciones acumuladas, se liberaran de golpe. Tacho permaneció inmóvil, como si entendiera la profundidad de mi tristeza, como si supiera que necesitaba ese momento más que nada. Fue un momento de conexión emocional, una forma de encontrar consuelo en medio del caos que era mi vida, una vida que parecía haberse convertido en una sucesión de obligaciones y sacrificios sin sentido. Mientras apoyaba mi cabeza en su lomo, podía sentir la calidez de su presencia, y me daba cuenta de lo mucho que necesitaba sentirme conectada con algo, con alguien, aunque fuera un animal. Sabía que me estaba acercando a una línea delicada, una que podría cambiar mi vida, pero la necesidad de sentir algo diferente, algo que me sacara de la monotonía, era demasiado fuerte para ignorarla. Sentía una mezcla de alivio y terror, una libertad emocional que me asustaba, pero también me hacía sentir viva de nuevo. Había algo en ese momento, en la soledad compartida con Tacho, que me daba una sensación de poder, como si por primera vez en años estuviera tomando una decisión por mí misma, sin pensar en las consecuencias, sin pensar en lo que debía o no debía hacer. Era una sensación peligrosa, pero también era la única que me hacía sentir que aún había algo dentro de mí que no estaba completamente roto. Permanecimos allí, en ese claro apartado, mientras el sol se elevaba lentamente en el cielo, bañándonos con su luz cálida. Sabía que estaba jugando con fuego, pero en ese instante, no me importaba. Todo lo que quería era aferrarme a esa chispa de vida, aunque solo fuera por un momento más. Con el tiempo, mi esposo empezó a notar cómo pasaba cada vez más tiempo con Tacho. Al principio, eran miradas de curiosidad, pero poco a poco, su desconfianza creció. Comenzó a vigilarme, a quedarse más tiempo en casa y a hacer preguntas que, aunque parecían casuales, estaban cargadas de sospechas. La tensión entre nosotros aumentaba con cada día que pasaba, y cada vez se hacía más difícil ocultar mi vínculo con Tacho. Mis intentos por disimular mis sentimientos eran en vano, y sentía que la distancia entre mi esposo y yo se hacía más grande, como un abismo que no podía salvarse. Sentía que mi libertad, esa pequeña chispa de vida que había encontrado en la compañía de Tacho, estaba desapareciendo, siendo aplastada por las dudas y el resentimiento de mi esposo. Cada movimiento que hacía, cada vez que me acercaba a Tacho, sabía que estaba siendo observada y juzgada. Era como si la poca luz que había encontrado se estuviera desvaneciendo lentamente. Pero, en lugar de alejarme, esa sensación de peligro solo hizo que quisiera estar más cerca de Tacho. Era como si la amenaza constante de ser descubierta hiciera que esos momentos fueran aún más valiosos, aún más necesarios. Sabía que estaba jugando con fuego, que estaba poniendo en riesgo todo lo que había construido durante años, pero también sabía que sin esos momentos, mi vida se reduciría a un vacío insoportable. Necesitaba esos momentos de paz para seguir adelante, para poder enfrentar cada día con algo de esperanza, aunque fuera pequeña. Cada vez que mi esposo me miraba con esa mezcla de sospecha y frustración, sentía como mi corazón se llenaba de miedo, pero también de determinación. Sabía que lo que estaba haciendo era peligroso, pero la necesidad de sentir algo verdadero, algo que me diera un propósito, era más fuerte que cualquier temor. Un día, mientras estaba con Tacho en el claro, mi esposo regresó antes de lo esperado y nos encontró juntos. Pude ver la ira y la confusión en su rostro, una mezcla de emociones que me dejó paralizada. Gritó, exigiendo una explicación, y yo no supe qué decir. Las palabras se atoraron en mi garganta, y lo único que pude hacer fue mirar hacia abajo, incapaz de enfrentar la situación. Mi corazón latía desbocado, y el miedo se apoderó de mí cuando vi que intentaba acercarse a Tacho. Intenté interponerme, tratando de calmar la situación, pero él me apartó, lo cual me hizo tambalear por un instante. En ese momento, Tacho reaccionó. Fue como si percibiera mi miedo y supiera que necesitaba protegerme. Empujó a mi esposo ligeramente con su cuerpo, intentando apartarlo sin causarle daño. Mi esposo tropezó y cayó de forma torpe, y el silencio que siguió fue ensordecedor. Parecía que el tiempo se había detenido, y todo lo que escuchaba era mi respiración entrecortada y el sonido de mi corazón golpeando en mis oídos. Miré a mi esposo en el suelo, su expresión de sorpresa y dolor,
y supe que algo irreparable había sucedido. Sabía que había cruzado una línea sin retorno, que todo lo que habíamos construido durante años se había desmoronado en cuestión de segundos. Me invadió una mezcla de dolor y liberación, como si una parte de mí supiera que, aunque doloroso, esto también significaba el fin de una vida que me había asfixiado durante tanto tiempo. ¿Qué iba a hacer ahora que todo estaba perdido? ¿Qué haría ahora con todo perdido? La realidad de lo que había sucedido se cernía sobre mí como una sombra, una que no podía ignorar ni apartar. En ese instante, comprendí que mi vida nunca volvería a ser la misma, que el camino que había elegido me había llevado a un punto del que no había retorno. Con mi esposo alejándose, dejando atrás la vida que habíamos compartido, supe que mi futuro estaba lleno de incertidumbre y desafíos. Me quedé sola en el claro, con Tacho a mi lado, rodeada por el silencio del campo que se extendía hasta donde la vista alcanzaba. Había perdido todo lo que conocía, todo lo que alguna vez pensé que era mi hogar, pero también había ganado algo que nunca imaginé, una libertad llena de posibilidades. Era una libertad que no había buscado, pero que ahora se desplegaba ante mí como un camino nuevo, lleno de oportunidades y decisiones valientes. Miré a Tacho, su presencia tranquila y constante, y supe que, a pesar de todo lo que había perdido, aún tenía algo por lo cual seguir adelante. Esa libertad, aunque llena de desafíos, me pertenecía. Era mía, y solo mía. Por primera vez, sentía que no estaba siguiendo el rumbo que otros habían trazado para mí, sino que estaba eligiendo mi propio camino, por incierto que fuera. Sabía que el camino sería arduo, que habría días llenos de dudas, pero también sabía que, por primera vez en mucho tiempo, estaba dispuesta a enfrentar lo que viniera con la cabeza en alto. El viento soplaba suavemente, moviendo las hojas de los árboles a nuestro alrededor, y por un momento, sentí una paz inesperada. Había algo en ese momento que me decía que, a pesar de todo, tenía la fuerza para seguir adelante. Tal vez no sabía hacia dónde me llevaría este nuevo comienzo, pero sabía que tenía la determinación para descubrirlo. Tacho me miró con sus ojos serenos, y sentí que, de alguna manera, él también entendía lo que significaba este momento. Era el fin de una vida, pero también el comienzo de otra, una en la que finalmente podía ser libre y dueña de mi destino.